dólares es una boda barata. Somos muy sofisticados para tus cosas ordinarias. Triplica el presupuesto o mejor olvídate de todo esto. Mi hija Fabiana había terminado de hablar y yo me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono mientras miraba por la ventana de mi apartamento los edificios que se extendían hasta el horizonte. Había trabajado doble turno durante 8 meses para reunir ese dinero. 8 meses levantándome a las 5 de la mañana para llegar a la oficina de contabilidad donde llevaba libros para 3 empresas diferentes, y luego corriendo a casa de la señora Herrera para cuidar a su esposo con demencia hasta las 10 de la noche. ¿Barata?, repetí en voz baja, más para mí que para ella. Fabiana, este dinero representa... Ay, mamá, no empieces con tus dramas. Mira, Gonzalo y yo ya revisamos todo con su familia. Ellos están dispuestos a poner 300,000, pero tú tienes que igualar la cantidad. Es lo mínimo que puedes hacer por tu única hija. Su voz tenía ese tono que conocía desde que era adolescente, esa mezcla de exigencia y desdén que me hacía sentir pequeña en mi propia vida. Me senté en el sofá de mi sala, el mismo donde había planeado cada centavo de esta boda durante meses. Tenía una libreta llena de números, cálculos, recortes que había hecho en mi propio presupuesto. Había dejado de comprar mi café favorito, cancelé mi suscripción al gimnasio, vendí algunas joyas que mi difunto esposo me había regalado. Todo para ver sonreír a mi hija el día más importante de su vida. Fabiana, yo no tengo 300,000 dólares más. Lo que te estoy dando es todo lo que tengo ahorrado. Entonces consigue un préstamo. Habla con el banco. Vende algo. No sé, mamá, pero necesito que entiendas que esta boda va a ser vista por toda la familia de Gonzalo. Su padre es dueño de 3 restaurantes y su madre organiza eventos para la alta sociedad. ¿Te imaginas la vergüenza si llegamos con una boda de 150,000? Van a pensar que somos gente corriente. Gente corriente. Esas 2 palabras se quedaron flotando en mi mente mientras ella siguió hablando de flores importadas de Ecuador, de un vestido diseñado por alguien famoso cuyo nombre no reconocí, de una recepción en un hotel 5 estrellas con vista al mar. Yo pensaba en mis manos agrietadas por el jabón industrial que usaba para limpiar oficinas los fines de semana, en mis pies hinchados después de estar de pie 12 horas seguidas, en las noches que me quedé despierta calculando si podría permitirme comprar medicina para mi presión arterial y aún así seguir ahorrando para su boda. ¿Estás escuchando, mamá? Sí, mi amor, te escucho. Pero en realidad estaba recordando. Recordando cuando Fabiana tenía 8 años y yo trabajaba en 2 empleos para pagarle clases de ballet. Recordando cuando tenía 15 y yo vendí mi carro para comprarle una laptop para la escuela. Recordando cuando cumplió 18 y yo trabajé turnos extra durante un año entero para pagarle la universidad privada que tanto quería. Bueno, entonces necesito tu respuesta ahora. Gonzalo y yo tenemos cita con el planificador de bodas mañana y necesitamos confirmar el presupuesto final. ¿Vas a conseguir el dinero o no? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Yo miré alrededor de mi apartamento. No era lujoso, pero era limpio y acogedor. Tenía mis plantas en la ventana, mis libros en la estantería, mis fotos familiares en marcos sencillos sobre la mesa del comedor. En una de esas fotos estábamos Fabiana y yo en su graduación universitaria, abrazadas, sonriendo. Yo llevaba el mismo vestido que había usado para 3 bodas diferentes porque no podía permitirme comprar ropa nueva con frecuencia. Mamá, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Y era cierto. Aquí estaba, a los 70 años, siendo tratada como si fuera una máquina dispensadora de dinero por la persona que más amaba en el mundo. Fabiana, déjame pensarlo. No hay nada que pensar. Es simple. O tienes el dinero o no lo tienes. O me apoyas en el momento más importante de mi vida o decides ser egoísta. Egoísta. Otra palabra que se sumó a la colección que se estaba formando en mi cabeza. Gente corriente. Egoísta. Cosas baratas. Como si 50 años de sacrificio, de poner sus necesidades antes que las mías, de trabajar hasta el agotamiento para darle todo lo que quería, fueran actos de egoísmo. Está bien, dije finalmente. Te llamo mañana con mi respuesta. Más te vale que sea la respuesta correcta, mamá. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi sofá, todavía sosteniendo el teléfono, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una por una mientras caía la tarde. Por primera vez en muchos años,
No sabía qué hacer. Pero una cosa era cierta. Algo dentro de mí había cambiado durante esa llamada, algo que no tenía que ver con el dinero, sino con la dignidad. Al día siguiente desperté a las 5:30 como siempre, pero esta vez no fue por la alarma. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, pensando en la conversación con Fabiana. Me levanté, preparé mi café y encendí mi teléfono. Tenía 3 mensajes de WhatsApp de ella, todos enviados después de las 11 de la noche. Mamá, espero que hayas reflexionado sobre lo que hablamos. Gonzalo dice que su familia está muy emocionada por conocer nuestros planes para la boda. Por favor, no me hagas quedar mal delante de ellos. Me serví el café en mi taza favorita, esa que tenía una foto de Fabiana de cuando tenía 5 años, y me senté en la mesa de la cocina. Mi rutina matutina siempre incluía revisar las noticias en mi tablet, responder los mensajes de mi grupo de WhatsApp con mis amigas del trabajo y planificar mi día. Pero esa mañana todo se sentía diferente. Abrí el chat grupal Mujeres Trabajadoras donde estaban Emilia, Adriana y Brenda, mis compañeras de la oficina contable. Emilia había enviado un video gracioso de un gato, Adriana compartía fotos de su nieto en su primer día de escuela, y Brenda preguntaba si alguien sabía de algún trabajo de fin de semana para ganar dinero extra. Buenos días, chicas, escribí. ¿Alguien despierta? Emilia respondió inmediatamente. Dolores. Buenos días, preciosa. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Esa pregunta me golpeó de una manera inesperada. Durante meses había compartido con ellas cada detalle de mis planes para la boda de Fabiana. Les había contado sobre mis trabajos extra, sobre los ahorros, sobre lo emocionada que estaba de ver a mi hija caminar hacia el altar. Ellas habían celebrado conmigo cada pequeño logro, cada dólar ahorrado. Complicado, respondí finalmente. ¿Qué pasó?, preguntó Brenda. No sabía cómo explicar lo que había ocurrido sin sonar como una madre resentida. Decidí ser directa. Fabiana dice que $150,000 es muy poco. Quiere que triplique el presupuesto. El chat se quedó en silencio por varios minutos. Luego Adriana escribió, ¿$450,000? Para una boda. Eso es más de lo que yo he ganado en 5 años, agregó Emilia. Dolores, tú has trabajado como loca para juntar ese dinero. Yo te he visto llegar a la oficina agotada después de tus trabajos nocturnos, escribió Brenda. Leer sus mensajes me hizo sentir menos sola. Estas mujeres me conocían, sabían lo duro que había trabajado. Pero también me hizo darme cuenta de algo. Había estado tan enfocada en complacer a Fabiana que había perdido de vista mi propia realidad. Después del desayuno, me arreglé para ir al trabajo. A los 70 años, todavía me maquillaba todos los días y me vestía con cuidado. No era vanidad, era respeto propio. Mi difunto esposo siempre decía que una mujer que se cuida a sí misma puede enfrentar cualquier cosa que la vida le presente. En la oficina, traté de concentrarme en los libros de contabilidad de la empresa Guerrero, pero mi mente seguía regresando a la conversación con Fabiana. Cada vez que sumaba una columna de números, pensaba en mi propia cuenta bancaria. Cada vez que revisaba gastos corporativos, pensaba en mis propios gastos, en lo que había sacrificado. A la hora del almuerzo, Emilia se sentó conmigo en la pequeña área de descanso. Dolores, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que Fabiana te preguntó cómo estás tú? No me refiero a si tienes el dinero para algo que ella necesita, sino realmente cómo estás tú. La pregunta me sorprendió porque no tenía una respuesta inmediata. Traté de recordar la última conversación con mi hija que no hubiera girado alrededor de dinero, favores o problemas que necesitaba que yo resolviera. No lo sé, admití finalmente. ¿Y cuándo fue la última vez que ella hizo algo por ti? Un regalo, una visita sin pedirte nada, una llamada solo para escucharte. Otra pregunta para la que no tenía respuesta rápida. Fabiana me visitaba, sí, pero siempre era cuando necesitaba algo. Me llamaba, pero siempre era para pedirme favores o dinero. Los regalos de cumpleaños y Navidad se habían vuelto cada vez más baratos y genéricos con los años. Emilia, ella está estresada con la boda. Es normal que esté un poco. Dolores, escúchate. Estás justificando que tu propia hija te trate como si fuera su empleada personal. Esas palabras resonaron en mi cabeza todo el resto del día. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté frente al espejo de mi habitación.
Me quedé mirando mi reflejo por un largo rato. Tenía 70 años, pero mis ojos todavía eran brillantes. Mi cabello estaba canoso, pero lo llevaba bien peinado. Tenía arrugas, pero también tenía dignidad. ¿Cuándo había empezado a aceptar que me trataran así? ¿Cuándo había decidido que mi valor como madre dependía únicamente de lo que podía darle a mi hija en términos materiales? Mi teléfono sonó. Era Fabiana. Mamá, ya tienes la respuesta. Fabiana, necesito preguntarte algo. Ay, mamá, no tengo tiempo para preguntas. Gonzalo y yo estamos saliendo del banco. Su papá nos está ayudando a ver opciones de préstamo para complementar lo que tú no puedes cubrir. ¿Su papá? Sí, es un hombre muy generoso. No como otras personas que ponen excusas cuando su hija los necesita. No como otras personas. No como yo. Entendí el mensaje perfectamente claro. Fabiana, yo nunca te he puesto excusas. He trabajado toda mi vida para darte todo lo que has necesitado. Sí, mamá, ya sé tu historia. Pero estoy hablando del presente. ¿Vas a conseguir el dinero o no? ¿Y si no puedo conseguirlo? Entonces tendré que aceptar que mi propia madre me está fallando en el momento más importante de mi vida. Gonzalo ya está empezando a preguntarse qué tipo de familia está entrando. Su familia es muy unida, muy generosa entre ellos. No entienden cómo una madre puede ser tan... Se detuvo. ¿Tan qué? Nada, mamá. Solo, necesito saber si puedo contar contigo o no. Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón favorito, el que había comprado hace 5 años cuando finalmente pude permitirme renovar mi sala después de que Fabiana terminara la universidad. Era un sillón cómodo, color beige, perfecto para leer o ver televisión. Lo había pagado en cuotas durante 6 meses porque incluso ese pequeño lujo había requerido planificación financiera. Miré a mi alrededor. Mi apartamento era modesto pero acogedor. Cada mueble había sido comprado con cuidado, cada decoración elegida con amor. No era la casa más lujosa, pero era mía. Había trabajado cada día de los últimos 20 años para mantener este hogar después de que murió mi esposo. Y ahora mi hija me hacía sentir como si todo esto fuera insignificante, como si yo fuera insignificante, a menos que pudiera producir más dinero del que tenía. Esa noche, por primera vez en meses, no revisé números para la boda. No calculé cuánto podría pedir prestado o qué más podría vender. En lugar de eso, abrí mi laptop y busqué algo que no había mirado en años: cursos en línea para mujeres de mi edad. Habían programas de computación, clases de cocina internacional, grupos de lectura, incluso clases de baile. No estaba segura de por qué lo estaba haciendo, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba pensando en algo que no tenía que ver con sacrificarme por alguien más. Los siguientes días pasaron en una extraña neblina. Fabiana me llamaba cada mañana y cada tarde, siempre con la misma pregunta disfrazada de diferentes maneras. ¿Ya hablaste con el banco, mamá? ¿Revisaste cuánto puedes sacar de tu cuenta de retiro? Gonzalo dice que su papá conoce a un prestamista que da dinero rápido. Cada conversación terminaba con ella suspirando dramáticamente y diciéndome lo decepcionada que estaba de mi falta de creatividad para conseguir dinero. El viernes por la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí un mensaje de ella que decía: «Mamá, Gonzalo y yo vamos a ir a tu casa el domingo para cenar. Necesitamos hablar de esto en persona. Espero que para entonces tengas buenas noticias». No me había preguntado si podía venir. No me había preguntado si tenía otros planes. Simplemente había decidido que vendría y esperaba que yo tuviera la cena lista y la respuesta que ella quería escuchar. En el trabajo, Adriana notó que estaba distraída. «Dolores, ¿qué te pasa? Has estado sumando la misma columna 3 veces». Le conté sobre la visita programada del domingo. «¿Te preguntó si podía venir?» «No, simplemente me informó que vendrían». «¿Y vas a cocinar para ellos?» «Supongo que sí. Es mi hija». Adriana dejó su bolígrafo y me miró directamente. «Dolores, escúchate. Es mi hija, no es una justificación para que te trate como su empleada doméstica. Tú también eres una persona con tu propia vida y tus propios planes. Pero no tengo planes especiales el domingo». Ese no es el punto. El punto es que ella debería preguntarte:
no avisarte como si fuera su sirvienta. Esa tarde, cuando llegué a casa, decidí hacer algo diferente. En lugar de ir inmediatamente a revisar qué tenía en el refrigerador para la cena del domingo, me senté con mi café y abrí Facebook en mi tablet. Hacía semanas que no revisaba mi perfil personal porque había estado tan ocupada trabajando y preocupándome por la boda. Tenía varias notificaciones. Mi prima Elisa había compartido fotos de su viaje a Guadalajara con sus amigas del club de caminata. Se veían felices, relajadas, disfrutando de su tiempo libre. Tenía 68 años y había enviudado el año pasado, pero en las fotos se veía radiante. Brenda había subido fotos de una cena que había preparado para ella misma. Era una comida elegante, con velas y una copa de vino, y había escrito: viernes por la noche conmigo misma. A veces la mejor compañía que puedes tener es la tuya propia. Emilia había compartido un video de ella en una clase de salsa. Tenía 72 años y se veía increíble bailando con un instructor que no podía tener más de 40. Miré todas estas imágenes de mujeres de mi edad viviendo sus vidas plenamente, dedicándose tiempo a sí mismas, disfrutando de sus propios intereses. ¿Cuándo había sido la última vez que yo había hecho algo solo porque me hacía feliz a mí? El sábado por la mañana fui al supermercado a comprar ingredientes para la cena del domingo. Automáticamente puse en el carrito todo lo necesario para hacer el platillo favorito de Gonzalo, que Fabiana me había mencionado varias veces. Carne cara, vegetales especiales, ingredientes para el postre que a él le gustaba. Pero cuando llegué a la caja, algo me detuvo. Miré el carrito lleno de comida cara para una cena que yo no había elegido dar, para personas que venían a presionarme por dinero que no tenía. Había gastado casi $200 en ingredientes. Disculpe, le dije a la cajera. Necesito devolver algunas cosas. Saqué del carrito la carne más cara, los vegetales especiales, los ingredientes del postre. Los reemplacé con ingredientes para una comida simple pero digna: pollo, arroz, ensalada, fruta de temporada. No era una cena lujosa, pero era una cena honesta preparada con lo que yo podía permitirme cómodamente. El domingo por la tarde estaba terminando de cocinar cuando sonó el timbre. Fabiana entró con Gonzalo como si fuera su propia casa, sin saludarme apropiadamente, dirigiéndose inmediatamente al comedor. Huele bien, mamá. Espero que hayas cocinado suficiente porque Gonzalo come mucho. Gonzalo me saludó educadamente, pero pude notar su mirada evaluando mi apartamento, mis muebles, probablemente calculando cuánto podría valer todo junto. Durante la cena, Fabiana habló principalmente de la boda, de los lugares que habían visitado durante la semana, de lo emocionados que estaban los padres de Gonzalo por los planes. Yo escuchaba, pero por primera vez en mucho tiempo, también me observaba a mí misma en la situación. Ahí estaba yo, sirviendo comida que había cocinado con mis propias manos, en platos que había pagado con mi propio dinero, en mi propia casa, siendo tratada como una anfitriona tolerada en lugar de como la madre amorosa que había dado todo por su hija. Bueno, mamá, dijo Fabiana finalmente, ya terminamos de cenar. Vamos a hablar de lo importante. Se recostó en su silla como si fuera la presidenta de una junta directiva. Gonzalo y yo hemos estado pensando. Sabemos que conseguir $450,000 puede ser difícil para ti, así que hemos decidido ser flexibles. ¿Flexibles? Sí. Si no puedes conseguir todo el dinero, podemos conformarnos con $300,000. Eso significa que solo necesitas conseguir $150,000 más de los que ya tienes. Gonzalo asintió como si me estuvieran haciendo un favor enorme. Solo $150,000 más, repetí. Exacto. Es mucho más razonable, ¿no crees? Y Gonzalo dice que su papá conoce a un prestamista que puede darte el dinero con pagos muy cómodos. Solo necesitas poner tu apartamento como garantía. Mi apartamento como garantía. Mi hogar, el lugar donde había construido mi vida después de enviudar, donde tenía mis recuerdos, mi seguridad, mi tranquilidad. Mi apartamento. Sí, es perfecto. El prestamista dice que vale por lo menos $200,000, así que hay suficiente margen. Y como tú vas a seguir trabajando, puedes hacer los pagos sin problema. Fabiana hablaba como si estuviera explicándole matemáticas simples a una niña. Como si fuera completamente razonable que yo pusiera en riesgo el lugar donde vivía para financiar una fiesta de un día. ¿Y si no puedo hacer los pagos? Ay, mamá, ¿por qué siempre piensas en lo negativo? Claro que vas a poder.
Además, si algo pasara, que no va a pasar, Gonzalo y yo podríamos ayudarte a encontrar un lugar más pequeño y económico. Un lugar más pequeño y económico. Como si mi hogar fuera solo un problema logístico que se podía resolver con una mudanza. Fabiana, este apartamento es mi hogar. Sí, mamá, pero también es un activo. Los activos están para usarse cuando la familia los necesita. ¿No es eso lo que tú siempre me enseñaste? Que la familia es lo más importante. Ahí estaba, usando mis propias palabras en mi contra. Todas las veces que le había dicho que la familia era lo más importante, que nos cuidábamos unos a otros, que haríamos cualquier sacrificio por las personas que amamos. Pero en algún momento esas enseñanzas se habían convertido en una trampa que solo funcionaba en una dirección. Necesito pensarlo, dije finalmente. ¿Pensar qué? Es muy simple, mamá. ¿Quieres que tu hija tenga la boda de sus sueños o no? Por supuesto que quiero que seas feliz, Fabiana. Entonces no hay nada que pensar. Gonzalo ya habló con el prestamista. Podemos ir mañana mismo a firmar los papeles. Mañana mismo. Como si fuera una decisión que se podía tomar entre el postre y el café. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Mi apartamento estaba silencioso, limpio, organizado. Era pequeño, pero era perfecto para mí. Tenía mi rincón de lectura junto a la ventana, mi pequeña oficina donde manejaba mis finanzas personales, mi cocina donde me gustaba experimentar con recetas nuevas. Era mi refugio, mi santuario, mi seguridad. Y mi hija quería que lo pusiera en riesgo por una fiesta. Tomé mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Miré mi cuenta de ahorros, esos $150,000 que representaban años de trabajo, sacrificio, disciplina. Luego miré mi cuenta corriente, mis gastos mensuales, mis ingresos regulares. Por primera vez en meses, no estaba calculando cómo conseguir más dinero. Estaba calculando algo diferente. Estaba calculando cuánto valía mi tranquilidad, mi seguridad, mi dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que había cosas que no tenían precio. El lunes por la mañana llegué al trabajo con una sensación extraña en el estómago. Había pasado toda la noche pensando en la conversación del domingo, y cada vez que recordaba las palabras de Fabiana sobre poner mi apartamento como garantía, sentía una mezcla de incredulidad y algo que tardé en reconocer como rabia. «Buenos días, Dolores», me saludó Emilia cuando llegué a la oficina. «¿Cómo estuvo la cena familiar?» Me senté en mi escritorio y encendí la computadora antes de responder. «Complicada». «¿Qué pasó ahora?» Le conté sobre la propuesta del préstamo, sobre poner mi apartamento como garantía, sobre la casualidad con la que Fabiana había sugerido que podría ayudarme a encontrar un lugar más pequeño y económico si las cosas salían mal. Emilia dejó de teclear y me miró con expresión de shock. «¿Me estás diciendo que tu hija quiere que arriesgues tu hogar por su boda?» «Dice que es una inversión en su felicidad». «Dolores, eso no es amor. Eso es... no sé ni cómo llamarlo». Adriana, que había escuchado parte de la conversación, se acercó a nuestros escritorios. «¿De qué hablan?» Cuando le expliqué la situación, se quedó callada por varios segundos. Luego preguntó, «¿Fabiana tiene trabajo?» «Sí, trabaja en una agencia de publicidad». «¿Y Gonzalo?» «También trabaja. Creo que en una empresa de su familia». «Entonces ambos tienen ingresos. Ambos pueden conseguir sus propios préstamos, pero prefieren que tú arriesgues tu patrimonio». Puesto así, sonaba aún peor. «Adriana, yo no quiero ser la madre que le arruina la boda a su hija». «Dolores, tú no le estás arruinando nada. Tú ya le estás dando $150,000, que es más de lo que la mayoría de los padres pueden dar. Si eso no es suficiente para ella, el problema no eres tú». A media mañana recibí un mensaje de Fabiana. «Mamá, Gonzalo habló con el prestamista. Puede reunirse con nosotros hoy a las 6. Puede salir temprano del trabajo». No me preguntaba si quería reunirme con el prestamista. Asumía que lo haría. Tampoco me preguntaba si podía salir temprano. Simplemente esperaba que lo hiciera. Escribí de vuelta. «No puedo salir temprano hoy. Tengo trabajo que terminar». Su respuesta llegó inmediatamente. «Mamá, esto es más importante que tu trabajo. Puedes terminar eso mañana».
Más importante que mi trabajo. El trabajo que pagaba mi comida, mi vivienda, mis gastos médicos. El trabajo que me había permitido ahorrar los $150,000 que aparentemente no eran suficientes para ella. No puedo, respondí. Mi teléfono sonó inmediatamente. Era Fabiana. Mamá, ¿qué te pasa? Estás actuando muy rara desde el domingo. No estoy actuando rara, Fabiana. Estoy trabajando. Es lunes, estoy en mi oficina, y tengo responsabilidades. Pero esto es por mi boda. Es importante. Mi trabajo también es importante. Ay, mamá, no seas dramática. Es solo un día. Puedes pedirle permiso a tu jefe. Fabiana, yo no voy a pedirle permiso a mi jefe para salir temprano a reunirme con un prestamista para endeudarme por tu boda. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Dijiste que no vas a reunirte con el prestamista. Dije que no voy a pedirle permiso a mi jefe para salir temprano hoy. Es lo mismo. Mamá, ya estás empezando a buscar excusas para no ayudarme. No son excusas, Fabiana. Son prioridades. Y mi trabajo es una prioridad. Tu trabajo es más importante que tu hija. Esa pregunta me dolió porque sabía que era una trampa. Si decía que sí, era una mala madre. Si decía que no, estaba admitiendo que debía sacrificar todo por ella. Mi trabajo es lo que me permite ayudarte, Fabiana. Sin mi trabajo, no tendría los $150,000 que ya te estoy dando. Pero necesito más que eso. Yo sé lo que necesitas. Pero también sé lo que yo necesito. Y yo necesito mantener mi trabajo, mantener mi casa, mantener mi estabilidad. ¿Tu estabilidad? Mamá, yo soy tu familia. Yo soy tu estabilidad. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Durante años había creído exactamente eso, que Fabiana era mi propósito, mi razón de ser, mi fuente de significado. Pero ahora, escuchándola decir que ella era mi estabilidad mientras me pedía que arriesgara todo lo que me daba verdadera estabilidad, me di cuenta de lo absurdo que sonaba. Fabiana, tú eres mi hija y te amo. Pero mi estabilidad viene de mi capacidad de cuidarme a mí misma, de mantener mi hogar, de tener mi trabajo. No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Ahí estaba esa palabra otra vez. Egoísta. Como si cuidar de mi propio bienestar fuera un defecto moral. Fabiana, dame tiempo para pensar en todo esto. ¿Tiempo para qué? Para inventar más excusas. Tiempo para tomar una decisión responsable. La decisión responsable es obvia. Mamá, ¿ayudas a tu hija o no la ayudas? Es así de simple. Después de colgar, me quedé sentada en mi escritorio sintiéndome agotada. Emilia se acercó con 2 tazas de café. ¿Cómo estuvo la llamada? Me dijo que soy egoísta por no querer reunirme hoy con un prestamista. Dolores, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú crees que eres egoísta? Pensé en la pregunta seriamente. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez debería estar dispuesta a hacer cualquier cosa por mi hija. ¿Cualquier cosa? Incluso si eso significa quedarte sin hogar. Ella dice que no me quedaría sin hogar, que me ayudaría a encontrar algo más pequeño. Dolores, escúchate. Tu hija de 30 años quiere que tú, una mujer de 70 años, arriesgues tu hogar para pagar su fiesta, y cuando tú expresas preocupación, te dice que es tu culpa por ser egoísta. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar sola después del trabajo. No tenía un destino específico, solo necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Caminé por el parque cerca de mi apartamento, viendo a otras personas de mi edad que paseaban con sus perros, que se sentaban en las bancas a leer, que hacían ejercicio en los senderos. Me senté en una banca y observé a una pareja mayor que estaba alimentando palomas. Se veían contentos, relajados, disfrutando de un momento simple juntos. Me pregunté cuándo había sido la última vez que yo había tenido un momento así, de pura tranquilidad, sin preocuparme por dinero o por complacer a alguien. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fabiana. Mamá, reprogramé la cita con el prestamista para mañana a las 7 de la noche. Es la única hora que tiene disponible esta semana. Necesito que estés ahí. Otra vez. No era una pregunta.
Era una orden disfrazada de información. Escribí de vuelta: Fabiana, necesito más tiempo para decidir si quiero reunirme con un prestamista. Su respuesta fue inmediata: ¿decidir qué? Mamá, ya llevamos semanas hablando de esto. ¿Cuánto tiempo más necesitas? El tiempo que necesite. Esto es ridículo. Gonzalo y yo ya hicimos planes basados en que tú vas a conseguir el dinero. Ya apartamos fechas. Ya hablamos con proveedores. No puedes echar todo atrás ahora. Ahí estaba el verdadero problema. Habían hecho planes asumiendo que yo haría lo que ellos querían, sin consultarme realmente, sin darme la oportunidad de tomar una decisión informada y reflexiva. Fabiana, yo nunca confirmé que iba a conseguir dinero adicional. Tú asumiste que lo haría. ¿Asumir? Mamá, eres mi madre. Se supone que me apoyes. Te estoy apoyando. Te estoy dando $150,000. Pero no es suficiente y tú lo sabes. Es lo que tengo. No, es lo que quieres dar. Hay una diferencia. Esa noche, cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón. Miré alrededor de mi apartamento, mi refugio, el lugar que había creado para mí misma después de años de trabajo y sacrificio. Era modesto, pero era mío. Cada mueble tenía una historia, cada decoración había sido elegida con cuidado. En la mesa del centro tenía una foto de Fabiana y yo en su graduación universitaria. En esa foto, ella me abrazaba con genuina gratitud y amor. Yo recordaba ese día perfectamente. Había estado tan orgullosa de ella, tan feliz de haber podido darle una educación universitaria. Pero ahora, mirando esa foto, me pregunté en qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en su fuente de financiamiento. ¿Cuándo había empezado a medir mi valor como madre únicamente por lo que podía proveer económicamente? Y más importante, ¿por qué había empezado a aceptar que esa era mi única función en su vida? El martes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Mientras preparaba mi café, tomé una decisión. No iba a reunirme con el prestamista. No iba a poner mi apartamento en riesgo. Y más importante, no iba a seguir permitiendo que me trataran como si mi única función fuera producir dinero para los caprichos de otros. Revisé mi teléfono y tenía 4 mensajes de Fabiana, todos enviados la noche anterior después de las 11. Mamá, confirma que vas a estar en la reunión mañana. El prestamista necesita que lleves tus documentos del apartamento. Gonzalo dice que también necesitas llevar tus estados de cuenta bancarios. Responde, por favor. Me di cuenta de que había una progresión en los mensajes. Empezaba pidiéndome confirmación, luego me daba instrucciones sobre qué llevar, como si mi asistencia fuera un hecho. En el último mensaje, el por favor sonaba más como una amenaza que como cortesía. En lugar de responder inmediatamente, me vestí para el trabajo y salí de casa. En el metro, mientras iba camino a la oficina, redacté mentalmente lo que le iba a decir. Tenía que ser claro, firme, pero no cruel. Después de todo, seguía siendo mi hija. En la oficina, Brenda me preguntó cómo había dormido. Mejor que en semanas, le dije. Tomé una decisión. ¿Cuál? No voy a reunirme con el prestamista. No voy a poner mi apartamento en riesgo. Emilia, que había escuchado, sonrió por primera vez en días. Dolores, me siento tan aliviada de escucharte decir eso. ¿Por qué aliviada? Porque hemos estado viendo cómo te torturaban emocionalmente durante semanas, y nosotras no podíamos hacer nada más que apoyarte. Pero sabíamos que estabas siendo manipulada. Manipulada. Esa palabra me hizo pensar. ¿Era eso lo que había estado pasando? ¿Manipulación? A media mañana, le envié un mensaje a Fabiana. No voy a reunirme con el prestamista hoy. No voy a poner mi apartamento como garantía para un préstamo. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era ella. Mamá, ¿qué significa ese mensaje? Significa exactamente lo que dice. No voy a arriesgar mi hogar. Pero ya quedamos. El prestamista va a estar esperando. Tú quedaste, Fabiana. Yo nunca confirmé que iba a ir. Mamá, no puedes hacer esto. Gonzalo y yo ya tenemos todo planeado. Sus planes no incluían mi consentimiento real, solo asumieron que yo haría lo que ustedes querían.
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Consentimiento? Mamá, eres mi madre. Se supone que quieres ayudarme. Te estoy ayudando. Te estoy dando $150,000. Pero no es suficiente. ¿Por qué no puedes entender eso? Fabiana, es todo lo que tengo ahorrado. Es todo lo que puedo dar sin arriesgar mi estabilidad. Tu estabilidad no importa si yo no soy feliz. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Mi estabilidad no importaba si ella no era feliz. Como si mi bienestar fuera completamente irrelevante en comparación con sus deseos. Fabiana, mi estabilidad sí importa. Tengo 70 años. Necesito mantener mi seguridad económica. Eres tan egoísta. No puedo creer que estés priorizando el dinero sobre la felicidad de tu hija. No estoy priorizando el dinero. Estoy priorizando mi supervivencia. Supervivencia. Mamá, estás siendo dramática. Es solo un préstamo. Un préstamo que podría costarme mi hogar si no puedo pagarlo. No vas a perder tu casa. Gonzalo y yo te ayudaríamos. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Si ustedes tuvieran dinero, no me estarían pidiendo que me endeude. Otro silencio. Mira, mamá, voy para tu oficina. Necesitamos hablar de esto en persona. No vengas a mi oficina, Fabiana. ¿Por qué no? Porque estoy trabajando. Y porque esta conversación puede esperar hasta que yo termine mi día laboral. Tu día laboral. Todo es tu día laboral contigo. ¿Sabes qué? Gonzalo tenía razón. ¿Razón sobre qué? Él me dijo que tu generación es muy egoísta, que solo piensan en ustedes mismas, que no entienden lo que significa el sacrificio por la familia. Mi generación egoísta. La generación que había trabajado doble turno para pagar sus estudios universitarios. La generación que había ahorrado cada centavo para darle todo lo que necesitara. La generación que había sacrificado vacaciones, ropa nueva, entretenimiento, para asegurar su futuro. Fabiana, yo he sacrificado toda mi vida adulta por ti. Eso fue tu decisión. Nadie te pidió que lo hicieras. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Nadie me pidió que lo hiciera. Como si amar a mi hija, cuidarla, proveer para ella, hubiera sido una imposición que yo me había autoimpuesto y por la cual no merecía ni gratitud ni consideración. Tienes razón, dije finalmente. Nadie me pidió que lo hiciera. Y nadie me está pidiendo que siga haciéndolo. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no voy a sacrificar mi estabilidad por tus deseos. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Te amo, Fabiana, pero no voy a poner mi seguridad en riesgo. Entonces supongo que has decidido arruinarme la boda. No te estoy arruinando nada. Te estoy dando $150,000. Si eso no es suficiente para la boda que quieres, entonces necesitas ajustar tus expectativas o encontrar otras fuentes de financiamiento. ¿Otras fuentes? ¿Como quién? Como tú y Gonzalo. Ustedes dos trabajan. Ustedes pueden pedir préstamos. Ustedes pueden usar sus propios ahorros. No tenemos ahorros suficientes. Entonces tal vez necesitan una boda más modesta. No voy a tener una boda modesta. Gonzalo viene de una familia importante. Su padre es exitoso. Su madre conoce a toda la gente influyente de la ciudad. No puedo llegar con una boda barata. $150,000 no es una boda barata, Fabiana. Para ellos sí lo es. Pero yo no soy ellos. Yo soy una mujer de 70 años que trabaja en contabilidad y cuida enfermos por las noches para ganar dinero extra. Exactamente. Y por eso necesitas esforzarte más. Esforzarme más. Como si no hubiera hecho suficiente. Como si 50 años de trabajo, sacrificio y amor incondicional fueran solo el punto de partida de lo que ella merecía de mí. Fabiana, ya me esforcé. Ya di todo lo que tengo para dar. No, no lo hiciste. Tienes tu apartamento. Tienes tu trabajo. Puedes conseguir más dinero si realmente quisieras. Y si arriesgo mi apartamento y pierdo mi hogar, ¿dónde voy a vivir?
Ya te dije que te ayudaríamos a encontrar algo más pequeño. ¿Con qué dinero? Si ustedes no tienen dinero para su propia boda, ¿con qué dinero me van a ayudar a pagar un nuevo apartamento? Hubo un silencio largo. Mira, mamá, esto es muy simple. O me apoyas en el momento más importante de mi vida, o decides ser una madre egoísta que solo piensa en ella misma. Si cuidar mi bienestar a los 70 años me convierte en una madre egoísta, entonces supongo que soy una madre egoísta. No puedo creer que estés diciéndome esto. Y yo no puedo creer que me estés pidiendo que arriesgue mi hogar por una fiesta. No es una fiesta. Es mi boda. Es una fiesta muy cara, Fabiana. Una fiesta hermosa e importante, pero al final del día, es un evento de unas horas. Eres increíble, mamá. Eres realmente increíble. Colgó el teléfono. Me quedé sentada en mi escritorio, sintiendo algo extraño. No era culpa, aunque esperaba sentir culpa. No era tristeza, aunque parte de mí pensaba que debería estar triste. Era algo más parecido al alivio. Como si finalmente hubiera puesto un límite que debería haber puesto hace mucho tiempo. Emilia se acercó a mi escritorio. ¿Cómo te sientes? Rara, admití. Como si hubiera hecho algo malo, pero también como si hubiera hecho algo correcto. Dolores, lo que hiciste fue protegerte. No hay nada malo en eso. Pero es mi hija. Sí, es tu hija. Pero tú también eres una persona con derechos y necesidades. Ser madre no significa que tengas que sacrificar todo, incluyendo tu propia supervivencia. Esa tarde, cuando llegué a casa, mi apartamento se sentía diferente. Más tranquilo. Como si hubiera eliminado una presión que no sabía que estaba cargando. Me preparé una cena simple, me serví una copa de vino, y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en meses, no estaba calculando dinero. No estaba preocupándome por cómo conseguir más fondos. No estaba planeando sacrificios adicionales. Solo estaba ahí, en mi hogar, sintiendo algo que había olvidado que existía: paz. Los siguientes 3 días fueron extrañamente silenciosos. Fabiana no me llamó, no me envió mensajes, no apareció en mi apartamento. Era como si hubiera decidido castigarme con su ausencia, esperando que yo me desesperara y la llamara para disculparme. Pero por primera vez en años, su silencio no me angustiaba. Al contrario, me daba espacio para pensar con claridad. El viernes por la tarde estaba en la oficina cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Dolores Garza. Sí, soy yo. Habla Francisco Herrera, el padre de Gonzalo. Creo que necesitamos hablar. Mi primera reacción fue de nerviosismo, pero inmediatamente me corregí. No tenía nada de qué avergonzarme. ¿Sobre qué necesitamos hablar, señor Herrera? Sobre la situación con la boda de nuestros hijos. Gonzalo me contó que usted está teniendo dificultades para conseguir su parte del financiamiento. Dificultades para conseguir mi parte. Como si los $150,000 que ya había comprometido fueran insignificantes. Señor Herrera, yo no estoy teniendo dificultades. Ya contribuí con todo lo que tengo disponible para la boda. Sí, entiendo que usted ya dio una cantidad, pero por lo que me dice Gonzalo, su hija necesita más apoyo. Mi hija quiere más dinero del que yo tengo. Bueno, por eso lo llamo. Mi familia y yo hemos estado discutiendo la situación, y queremos hacer una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Nosotros podemos cubrir la diferencia del costo de la boda, pero necesitaríamos que usted firmara un documento comprometiéndose a reembolsarnos la mitad de esa cantidad en pagos mensuales durante los próximos 5 años. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. Querían que yo firmara una deuda con ellos, que me convirtiera en su deudora por los próximos 5 años de mi vida. Me está pidiendo que firme un pagaré. Es solo una formalidad para proteger los intereses de ambas familias. Señor Herrera, yo tengo 70 años. 5 años de pagos mensuales significaría que estaría pagando esta deuda hasta los 75 años. Bueno, son solo 5 años. Y así su hija puede tener la boda que se merece. La boda que se merece. Como si merecer algo automáticamente significara que otras personas estaban obligadas a sacrificarse para proporcionarlo. ¿Y si no puedo hacer los pagos? Bueno,
Tendríamos que discutir eso si llegara a pasar. Pero entiendo que usted tiene un apartamento que podría servir como garantía. Ahí estaba otra vez mi apartamento. Mi hogar había comenzado a verse como una pieza de ajedrez que todos podían mover a su conveniencia. Señor Herrera, con todo respeto, no estoy interesada en esa propuesta. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque no quiero pasar los próximos 5 años de mi vida pagando por una fiesta. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Garza, entiendo que usted viene de circunstancias más modestas. Pero debe entender que mi hijo está acostumbrado a cierto nivel de vida. Fabiana va a ser parte de nuestra familia ahora. Circunstancias más modestas. El desdén en su voz era palpable. Como si el hecho de que yo trabajara para ganar mi dinero me hiciera menos digna que él. Señor Herrera, mis circunstancias son las de una mujer trabajadora que ha ganado cada dólar que tiene. Y no voy a pedir disculpas por eso. No le estoy pidiendo que pida disculpas. Solo le estoy pidiendo que piense en lo que es mejor para su hija. He pensado en lo que es mejor para mi hija durante los últimos 30 años. Y también estoy pensando en lo que es mejor para mí. Para usted. Sí, para mí. Tengo derecho a pensar en mi propio bienestar. Por supuesto, pero también tiene responsabilidades como madre. Mis responsabilidades como madre no incluyen endeudarme hasta los 75 años para pagar una boda excesiva. Señora Garza, creo que usted no entiende la posición en la que está poniendo a su hija. En nuestra familia, cuando hay una boda, todos contribuyen. Es una cuestión de honor familiar. Honor familiar. Como si mi honor dependiera de mi capacidad de producir dinero que no tenía. Señor Herrera, mi honor familiar viene de haber criado a mi hija, de haber trabajado honestamente toda mi vida, y de haber ahorrado $150,000 para contribuir a su boda. No viene de endeudarme más allá de mis posibilidades. Bueno, si esa es su decisión final. Es mi decisión final. Entonces supongo que Fabiana tendrá que ajustar sus expectativas. Después de colgar, me quedé sentada en mi escritorio sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, estaba orgullosa de haber mantenido mi posición. Por otro, me daba cuenta de que la familia de Gonzalo me veía exactamente como Fabiana me veía, como una fuente de financiamiento que no estaba cumpliendo con sus expectativas. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Fabiana esperándome en el lobby de mi edificio. Se veía agotada y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mamá, necesitamos hablar. Fabiana, ¿qué haces aquí? El papá de Gonzalo me contó de su conversación contigo. Subimos a mi apartamento en silencio. Una vez adentro, ella se sentó en mi sofá y me miró con una expresión que no había visto en años. Vulnerabilidad real. Mamá, estoy asustada. ¿Asustada de qué? Gonzalo está empezando a cuestionarse si quiere casarse conmigo. Por primera vez en semanas, sentí el impulso de consolarla, de abrazarla, de decirle que todo iba a estar bien. ¿Por qué está cuestionándose eso? Porque su familia piensa que yo vengo de una familia que no valora la importancia de las tradiciones familiares. ¿Y qué tradiciones son esas? Cuando hay una boda en su familia, cada lado contribuye por igual. Sus padres van a gastar $300,000. Esperaban que nosotras hiciéramos lo mismo. Fabiana, yo no soy nosotras. Soy una persona de 70 años con ingresos limitados. Pero mamá, si no hago esta boda como ellos esperan, Gonzalo podría terminar conmigo. Y ahí estaba la verdad. No se trataba realmente de la boda. Se trataba de miedo. Miedo de perder a Gonzalo, miedo de no ser aceptada por su familia, miedo de no ser suficiente. Fabiana, si Gonzalo te ama, no va a terminar contigo por el tipo de boda que tengan. Tú no entiendes, mamá. Su familia es muy tradicional. Para ellos, la boda es una declaración de qué tipo de familia eres. ¿Y qué tipo de familia somos nosotras? Una familia que no tiene suficiente dinero. Las palabras colgaron en el aire entre nosotras. Finalmente había admitido lo que realmente le molestaba. No era que yo no la amara lo suficiente, era que yo no tenía suficiente dinero. Fabiana, tener menos dinero no nos hace una familia menos valiosa. Pero los hace pensar que sí.
Y la opinión de ellos es más importante que la realidad de quienes somos. Mamá, yo voy a tener que vivir con esa familia. Voy a tener que verlos en cada cumpleaños, cada Navidad, cada evento familiar. Si empiezo siendo la nuera pobre, nunca voy a poder cambiar esa percepción. Entendí su dilema, pero también entendí algo más. Estaba dispuesta a sacrificar mi estabilidad financiera para mantener una imagen que ni siquiera era real. Fabiana, ¿qué pasaría si les dijéramos la verdad? ¿Qué verdad? Que yo soy una mujer trabajadora que ha ahorrado $150,000 durante años de trabajo duro. Que eso representa todo mi patrimonio disponible. Que amo a mi hija lo suficiente como para dárselo todo, pero que también me amo lo suficiente como para no poner en riesgo mi supervivencia. No podemos decir eso. ¿Por qué no? Porque van a pensar que somos pobres. Fabiana, no somos ricas. Y no hay nada malo en eso. Para ellos sí lo hay. Entonces tal vez ellos no son la familia correcta para ti. Fabiana me miró como si le hubiera abofeteado. ¿Cómo puedes decir eso? Porque una familia que te ama debería aceptarte tal como eres, no como pueden pagarte para que seas. Mamá, tú no entiendes. Yo amo a Gonzalo. Y si él te ama, debería estar orgulloso de ti independientemente del costo de su boda. Fabiana se quedó callada por varios minutos, mirando sus manos. ¿Y si no es así?, preguntó finalmente. Entonces mejor saberlo ahora que después de casarte. Esa noche, después de que Fabiana se fue, me senté en mi cocina con una taza de té, pensando en nuestra conversación. Por primera vez, había visto a mi hija no como la persona exigente que me había estado presionando por dinero, sino como una mujer joven asustada de no ser lo suficientemente buena. Pero también me di cuenta de algo importante. Su miedo no justificaba que arriesgara mi seguridad. Y tal vez, al mantener mis límites, le estaba enseñando algo valioso sobre el respeto propio. El sábado por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Fabiana, pero cuando contesté, era la voz de Gonzalo la que escuché. Señora Garza, habla Gonzalo. Necesito que venga inmediatamente a casa de mis padres. Hay una situación familiar que requiere su presencia. ¿Qué tipo de situación? Es sobre la boda. Mi familia ha decidido hacer una reunión para resolver este problema de una vez por todas. Una reunión familiar para resolver el problema. Como si yo fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Gonzalo, yo no tengo ningún problema que resolver. Ya fui muy clara sobre mi posición. Señora, con todo respeto, su posición está afectando a mi prometida y eso me afecta a mí. Mis padres quieren hablar con usted personalmente. No necesito hablar con sus padres. Ya hablé con su padre por teléfono. Esto es diferente. Es una reunión formal. Fabiana ya está aquí. Por supuesto que Fabiana ya estaba ahí. Probablemente había organizado toda esta emboscada. Gonzalo, yo no voy a ir a ninguna reunión familiar donde me van a presionar por dinero. Nadie la va a presionar. Solo queremos encontrar una solución que funcione para todos. Ya propuse una solución que funciona para mí, contribuir con $150,000. Pero esa solución no funciona para el resto de la familia. El resto de la familia. Como si yo fuera solo un obstáculo en sus planes familiares. Gonzalo, yo no soy parte de su familia. Soy la madre de Fabiana, y ya cumplí con mi parte. Señora Garza, si no viene a esta reunión, voy a tener que asumir que usted no está interesada en el bienestar de su hija. Ahí estaba la amenaza, envuelta en palabras educadas. Si no me sometía a su reunión familiar, sería catalogada como una mala madre. Gonzalo, mi interés en el bienestar de mi hija no se mide por mi disponibilidad para reuniones familiares. Bueno, entonces supongo que tendremos que resolver esto sin usted. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Rabia porque habían organizado una emboscada emocional, y tristeza porque Fabiana había participado en ella. Una hora después recibí un mensaje de Fabiana. Mamá, por favor ven. Están diciendo cosas horribles sobre ti y sobre mí. Necesito tu apoyo. Necesitaba mi apoyo. Pero no había necesitado mi consentimiento para organizar la reunión. Le respondí,
Fabiana, si están diciendo cosas horribles sobre ti por mi decisión, tal vez deberías reconsiderar si quieres formar parte de esa familia. Su respuesta fue inmediata. No puedes hacer esto. No puedes abandonarme ahora. Abandonarla. Como si proteger mi estabilidad financiera fuera un acto de abandono maternal. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Apagué mi teléfono y me fui a caminar al parque. Necesitaba aire fresco y perspectiva, lejos de las demandas constantes y las manipulaciones emocionales. En el parque me senté en mi banca favorita y observé a las familias que disfrutaban de su fin de semana. Había abuelos empujando columpios, padres jugando fútbol con sus hijos, parejas mayores paseando de la mano. Todas estas personas parecían estar disfrutando momentos simples de felicidad familiar sin la tensión constante del dinero. Cuando regresé a casa 3 horas después y encendí mi teléfono, tenía 17 llamadas perdidas y 22 mensajes de WhatsApp. La mayoría eran de Fabiana, pero también había algunos de números que no reconocía. Abrí los mensajes uno por uno. Los primeros eran de Fabiana. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, contesta. La reunión fue un desastre. La familia de Gonzalo dice que eres irresponsable. Gonzalo está cuestionando todo ahora. ¿Cómo pudiste dejarme sola en esto? Luego había mensajes de un número desconocido que aparentemente era la madre de Gonzalo. Señora Garza, soy Elisa Herrera. Creo que usted ha malentendido la situación. Como futuras consuegras, deberíamos trabajar juntas por la felicidad de nuestros hijos. Su ausencia hoy ha causado mucha tensión innecesaria. Borré esos mensajes sin responder. No tenía que justificar mis decisiones ante extraños que querían acceso a mi dinero. Los últimos mensajes eran de Fabiana otra vez, pero el tono había cambiado. Mamá, Gonzalo dice que necesita tiempo para pensar. Sus padres dicen que tal vez deberíamos esperar un año para casarnos. Dice que necesita estar seguro de que está tomando la decisión correcta. Todo esto es tu culpa. Tu culpa. Ahí estaba la acusación final. Si su relación tenía problemas, era por mi culpa. Si la boda se posponía, era por mi culpa. Si no era aceptada por la familia de él, era por mi culpa. Esa noche me preparé una cena tranquila y me senté en mi comedor con vista a la ciudad. Mientras comía, reflexioné sobre lo que había pasado durante el día. Una familia había organizado una reunión para presionarme económicamente, mi hija había participado en esa presión, y cuando yo no me presenté, me culparon por todos los problemas subsecuentes. ¿En qué momento había aceptado que esa era una dinámica normal? El domingo por la mañana, Fabiana apareció en mi puerta sin avisar. Se veía terrible, despeinada, ojos hinchados, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Mamá, necesitamos hablar. La dejé entrar y le preparé café, aunque no pidió nada. ¿Cómo estuvo la reunión familiar?, pregunté. Horrible. Fue la experiencia más humillante de mi vida. ¿Qué pasó? Los padres de Gonzalo me dijeron que vengo de una familia que no entiende los valores familiares. Dijeron que si mi propia madre no está dispuesta a hacer sacrificios por mi felicidad, entonces tal vez yo tampoco voy a ser una buena esposa para su hijo. ¿Y qué dijiste tú? Traté de explicarles que tú sí quieres ayudarme, que solo estás confundida sobre las cantidades. Fabiana, yo no estoy confundida. Estoy siendo realista. Pero ellos no entienden eso. Para ellos, o una familia apoya completamente a sus hijos o no los apoya para nada. ¿Y Gonzalo qué dijo? Al principio me defendió. Pero después, cuando su mamá empezó a hablar de todas las cosas que su familia ha hecho por él, de todos los sacrificios que han hecho, empezó a dudar. ¿A dudar de qué? De si yo vengo de una familia que va a aportar positivamente a su vida. Me senté enfrente de ella en mi mesa de comedor. Fabiana, ¿tú qué piensas de eso? No sé qué pensar, mamá. Ellos tienen razón en que su familia sí hace sacrificios importantes unos por otros. Y nosotras no. No del mismo tipo. ¿Qué tipo de sacrificios hacen ellos? Bueno, cuando Gonzalo quiso estudiar en el extranjero, sus padres vendieron una de sus propiedades para pagárselo. Cuando su hermana quiso abrir su negocio, toda la familia contribuyó. Cuando se casó su hermana mayor, gastaron $500,000 en la boda.
Fabiana, ellos tienen propiedades múltiples. Nosotras tenemos una propiedad, mi apartamento donde vivo. Pero el principio es el mismo. No, no es el mismo. Ellos hicieron sacrificios que podían permitirse. Me están pidiendo que haga sacrificios que podrían dejarme sin hogar. Mamá, tú siempre exageras. ¿Exagero? Si pierdo mi apartamento, ¿dónde voy a vivir? Ya te dijimos que te ayudaríamos. ¿Con qué dinero? Si Gonzalo está cuestionando casarse contigo por problemas de dinero, ¿con qué dinero me van a ayudar? Fabiana se quedó callada, finalmente viendo la contradicción en su lógica. ¿Sabes qué me dijo la mamá de Gonzalo?, preguntó después de un rato. ¿Qué te dijo? Me dijo que en su experiencia, las familias que no están dispuestas a hacer sacrificios económicos por las bodas tampoco están dispuestas a hacer sacrificios emocionales por los matrimonios. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que tal vez tiene razón. Esas palabras me dolieron más que todas las demandas de dinero. Mi hija realmente creía que mi negativa a arriesgar mi hogar significaba que no estaba dispuesta a apoyarla emocionalmente. Fabiana, yo he hecho sacrificios emocionales por ti toda mi vida. He puesto tus necesidades antes que las mías durante 30 años. El hecho de que finalmente esté poniendo un límite no significa que no te ame. Pero significa que hay cosas más importantes para ti que mi felicidad. Significa que hay cosas igualmente importantes que tu felicidad. Como mi supervivencia. Sobrevivencia. Mamá, siempre hablas de supervivencia como si fueras a morir si no tienes tu apartamento. Fabiana, tengo 70 años. Si pierdo mi hogar a esta edad, ¿dónde crees que voy a conseguir otro? ¿Quién me va a dar un préstamo? ¿Quién me va a rentar? Por primera vez, vi en sus ojos un destello de comprensión real. No había pensado en eso, admitió. Exacto. No habías pensado en eso porque para ti, mi bienestar es automático. Das por sentado que siempre voy a estar bien sin importar lo que sacrifique. Nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos. Mamá, ¿qué voy a hacer? Va a depender de qué sea más importante para ti, la boda cara o la relación. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Porque aparentemente para la familia de Gonzalo, la boda cara es una prueba de la relación. ¿Y si no paso la prueba? Entonces mejor saberlo ahora. Los siguientes días fueron los más extraños que había vivido en años. Fabiana no me llamó, pero tampoco se presentó en mi apartamento con lágrimas y demandas. Era como si finalmente hubiera entendido que yo no iba a cambiar de opinión, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa realidad. El miércoles por la mañana, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dolores Garza. Sí, soy yo. Señora Garza, habla Claudio Esquivel, soy abogado. Me está llamando por solicitud de la familia Herrera. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué necesita la familia Herrera de un abogado? Bueno, ha surgido una situación complicada con respecto a la boda de su hija y el hijo de mis clientes. Ellos querrían proponer una solución legal que proteja los intereses de ambas familias. ¿Qué tipo de solución legal? Un contrato prenupcial que incluya cláusulas específicas sobre contribuciones familiares para eventos importantes. Básicamente, un documento que establezca las expectativas financieras de ambas familias para eventos futuros. Me está pidiendo que firme un contrato sobre dinero que no tengo. Estoy proponiendo un marco legal que clarifique las responsabilidades de cada familia. Señor Esquivel, yo no tengo responsabilidades financieras hacia la familia Herrera. Bueno, cuando su hija se case con Gonzalo, técnicamente sí tendrá ciertas obligaciones familiares. ¿Qué tipo de obligaciones? Contribuciones para aniversarios importantes, bautizos, graduaciones, emergencias familiares. Es estándar en familias de cierto nivel socioeconómico. Familias de cierto nivel socioeconómico. Como si mi nivel socioeconómico fuera inadecuado y necesitara ser corregido legalmente. Señor Esquivel, yo no voy a firmar ningún documento que me obligue a gastos futuros que no puedo predecir ni permitirme. Señora Garza, entiendo su reticencia, pero debe pensar en el futuro de su hija. Estoy pensando en el futuro de mi hija.
Y también estoy pensando en mi propio futuro. Puedo preguntarle cuáles son sus preocupaciones específicas. Mi preocupación específica es que me están pidiendo que hipoteque mi seguridad financiera para mantener una imagen que no es real. ¿Qué imagen? La imagen de que yo tengo más dinero del que realmente tengo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Garza, nadie está pidiendo que pretenda tener dinero que no tiene. Entonces, ¿por qué me están pidiendo que gaste dinero que no tengo? Porque hay formas de conseguir ese dinero. Préstamos, hipotecas, financiamiento. Todas esas son formas de endeudarme más allá de mis posibilidades. Son formas de invertir en la felicidad de su familia. Señor Esquivel, la felicidad de mi familia no debería requerir que yo arriesgue quedarme sin hogar. Después de colgar, me quedé sentada en mi escritorio sintiendo una mezcla de incredulidad y claridad. Habían llegado al punto de involucrar abogados para presionarme financieramente. Era oficial. Para ellos, yo no era una persona con derechos y límites, era un obstáculo legal que necesitaba ser removido. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Fabiana esperándome en el lobby otra vez. Pero esta vez se veía diferente. Más calmada, más seria. Mamá, ¿podemos subir? Necesito contarte algo. En mi apartamento, ella se sentó en el sofá y yo me senté enfrente de ella. Gonzalo y yo tuvimos una conversación muy larga anoche. ¿Sobre qué? Sobre todo esto. Sobre la boda, sobre el dinero, sobre las expectativas de su familia. ¿Y qué decidieron? Decidimos que vamos a posponer la boda. Me quedé callada, esperando que continuara. No cancelarla, solo posponerla. Tal vez 1 año, tal vez 2. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que nos estábamos casando por las razones equivocadas. ¿Qué quieres decir? Gonzalo me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo que cuando él se imagina nuestro matrimonio, se imagina las cenas familiares, las vacaciones juntos, construir una vida juntos. Pero cuando habla con sus padres sobre el matrimonio, solo hablan de dinero, de estatus, de impresionar a otras familias. ¿Y qué piensas tú de eso? Pienso que él tiene razón. Y pienso que yo también me perdí en todo eso. Fabiana se quedó callada por un momento, mirando sus manos. Mamá, cuando estaba en esa reunión familiar el sábado, me di cuenta de algo horrible. ¿Qué te diste cuenta? Me di cuenta de que yo estaba hablando de ti como si fueras mi empleada. Como si tu único propósito fuera producir dinero para mí. Escuchar esa admisión me dolió, pero también me alivió. Finalmente estaba viendo lo que había estado pasando. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de eso? Me sentí asqueada conmigo misma. Mamá, tú me criaste sola después de que murió papá. Trabajaste doble turno para pagarme la universidad. Me diste todo lo que necesité para ser independiente. Y yo te estaba tratando como si no fuera suficiente. Fabiana. No, déjame terminar. Cuando la mamá de Gonzalo me dijo que las familias que no hacen sacrificios económicos tampoco hacen sacrificios emocionales, yo debería haber defendido. Debería haberle dicho que tú has hecho más sacrificios emocionales por mí que cualquier madre que conozco. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. En lugar de eso, me quedé callada porque tenía miedo de que no me aceptaran. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que si no me aceptan como soy, con la familia que tengo, entonces no merezco estar en esa familia. Gonzalo está de acuerdo con eso. Sí. Dice que se dio cuenta de que sus padres estaban tratando de comprar una nuera, no de conocer a una. ¿Cómo se siente al respecto? Está decepcionado de sus padres. Dice que nunca había visto ese lado de ellos. ¿Y qué van a hacer ahora? Vamos a tener una boda pequeña, con nuestros propios ahorros. En 1 año o 2, cuando hayamos ahorrado suficiente para pagar algo lindo pero modesto. ¿Y tus $150,000? Mamá, quiero que te quedes con ese dinero. ¿Qué? Quiero que uses ese dinero para ti, para viajar, para renovar tu apartamento, para lo que tú quieras. Fabiana, ese dinero era para tu boda. Y va a ser para mi boda. Para la boda real que voy a tener, no para la producción teatral que estaba planeando. ¿Estás segura?
Estoy segura. Mamá, durante estas semanas me convertí en una persona que no me gusta. Me convertí en alguien que estaba dispuesta a sacrificar a la persona que más amo por la aprobación de extraños. No eran extraños. Era la familia de tu novio. Sí, pero estaban actuando como extraños. La gente que te ama no te pide que destruyas a tu propia familia para complacerlos. Nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos. Mamá, ¿me perdonas? Fabiana, no hay nada que perdonar. Estabas asustada. Estar asustada no justifica cómo te traté. No, no lo justifica. Pero entiendo por qué pasó. ¿Cómo? Porque durante años yo te enseñé que mi valor como madre dependía de lo que podía darte materialmente. Te enseñé que el amor se demuestra con sacrificio financiero. Pero no es verdad. No, no es verdad. Pero fue lo que ambas creímos durante mucho tiempo. ¿Cómo lo cambiamos? Empezando ahora. Respetándonos mutuamente. Reconociendo que ambas tenemos límites y necesidades. Mamá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Cuando estaba en esa reunión familiar, me preguntaron cuándo había sido la última vez que yo había hecho algo por ti. Algo que no fuera pedirte dinero o favores. ¿Y qué respondiste? No pude responder, porque no recordaba la última vez. Fabiana. No, mamá. Es verdad. Durante años he venido a ti solo cuando necesitaba algo. Nunca te he preguntado cómo estás, qué quieres, qué necesitas. Eso va a cambiar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ahora las dos sabemos que tiene que cambiar. Esa noche, después de que Fabiana se fue, me senté en mi sillón favorito con una sensación que no había tenido en años. Esperanza. Esperanza de que podríamos construir una relación diferente, más equilibrada, más respetuosa. Miré alrededor de mi apartamento, mi refugio que había estado a punto de perder por mantener una imagen que no era real. Todo estaba igual que antes, pero se sentía diferente. Se sentía seguro otra vez. Tomé mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Mis $150,000 seguían ahí. Ya no eran dinero comprometido para una boda excesiva. Ahora eran mi libertad, mi seguridad, mi futuro. Por primera vez en meses, empecé a pensar en lo que quería hacer con mi vida, no en lo que tenía que sacrificar por alguien más. 3 meses después de aquella conversación con Fabiana, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Un sábado por la mañana estaba desayunando en mi cocina cuando recibí un mensaje de ella con una foto. Era una imagen de ella y Gonzalo en el ayuntamiento, firmando papeles, ambos sonriendo genuinamente. Mamá, nos casamos ayer en una ceremonia civil. Solo nosotros dos y 2 testigos. Mañana vamos a hacer una pequeña celebración en casa de Gonzalo para la familia inmediata. Puedes venir a las 2. Me quedé mirando la foto por varios minutos. Se veían felices, relajados, como si finalmente hubieran encontrado lo que realmente importaba. Respondí, estaré ahí. Felicidades, mi amor. Esa mañana me arreglé con cuidado, pero no con la ansiedad que había sentido durante meses cuando pensaba en eventos familiares. Me puse mi vestido favorito, el que había comprado para mí misma el mes anterior cuando decidí usar parte de mis ahorros para renovar mi guardarropa. Era sencillo pero elegante, y más importante, lo había comprado porque me gustaba, no para impresionar a nadie. Cuando llegué a casa de Gonzalo, encontré una reunión muy diferente a la que había imaginado durante meses. Había tal vez 15 personas en total, los padres de él, algunos hermanos, 2 abuelos, y algunos primos cercanos. Fabiana me recibió en la puerta con un abrazo genuino. Mamá, me da tanto gusto que estés aquí. No me hubiera perdido esto por nada del mundo. La madre de Gonzalo se acercó a saludarme. Había temido este momento, pero cuando me extendió la mano, su sonrisa parecía sincera. Señora Garza, me da mucho gusto conocerla finalmente en persona. Igualmente, señora Herrera. Quería disculparme por la situación del año pasado. Creo que todos nos dejamos llevar por expectativas poco realistas. No se preocupe. Al final, todo salió como tenía que salir. Durante la celebración, observé a Fabiana y Gonzalo.
Se veían completamente diferentes a como se habían visto durante esos meses de estrés por la boda. Se tomaban de la mano naturalmente, se reían juntos, parecían disfrutar genuinamente de estar casados en lugar de estar obsesionados con la ceremonia. El padre de Gonzalo se acercó a donde yo estaba sentada. «Señora Garza, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Por supuesto». Quería agradecerle. ¿Agradecerme qué? Por no ceder a nuestras presiones el año pasado. Su respuesta me sorprendió completamente. Perdón. Mi esposa y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre lo que pasó. Nos dimos cuenta de que estábamos tan enfocados en mantener tradiciones familiares que perdimos de vista lo que realmente importaba, la felicidad de nuestros hijos. Entiendo. Cuando usted se mantuvo firme en sus límites, forzó a todos nosotros a reexaminar nuestras prioridades. Gonzalo nos dijo que la respetaba por proteger su estabilidad, y eso nos hizo darnos cuenta de que habíamos estado pidiendo cosas irracionales. Señor Herrera, yo solo estaba tratando de cuidarme. Exacto. Y eso le enseñó a mi hijo que en un matrimonio saludable, ambas partes deben cuidar su propio bienestar. Fue una lección valiosa. Más tarde, cuando estaba ayudando a Fabiana a servir el postre, ella me tomó del brazo. «Mamá, hay algo que quiero mostrarte». Me llevó a la cocina y me enseñó una libreta. «¿Qué es esto?» «Es mi presupuesto de bodas. La boda real que vamos a hacer el próximo año». Abrí la libreta y vi números cuidadosamente calculados. El presupuesto total era de $22,000. $22,000. Sí. Gonzalo y yo estamos ahorrando $1,000 al mes. En 2 años tendremos suficiente para una celebración hermosa pero realista. ¿Y cómo se sienten al respecto? Nos sentimos emocionados. Estamos planeando todo nosotros mismos. Vamos a tener la ceremonia en el parque donde tuvimos nuestra primera cita, y la recepción en el salón comunitario de su barrio. Suena perfecto. Mamá, durante estos meses me di cuenta de algo importante. ¿Qué? La boda que estaba planeando antes no era mi boda de sueños. Era mi boda de miedos. ¿Qué quieres decir? Era una boda diseñada para impresionar a gente que no me conocía, para ganar la aprobación de personas que me juzgaban por el dinero de mi familia en lugar de por quién soy yo. ¿Y ahora? Ahora estoy planeando una boda que celebra nuestro amor, no nuestro nivel socioeconómico. Esa tarde, cuando regresé a mi apartamento, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y reflexioné sobre el día. Mi hija estaba casada, feliz, y habíamos logrado reconstruir nuestra relación sobre bases más saludables. Abrí mi laptop y revisé mis propios planes. Durante los últimos meses había usado parte de mis ahorros para cosas que había postergado durante años. Me había inscrito en un curso de fotografía digital, había renovado mi habitación, y había programado un viaje a Guadalajara para visitar a mi prima Elisa. Por primera vez en décadas, estaba gastando dinero en mi propia felicidad en lugar de sacrificar todo por las demandas de otros. Mi teléfono sonó. Era Fabiana. «Mamá, ¿llegaste bien a casa?» «Sí, mi amor. Fue una celebración hermosa». «Mamá, hay algo que quiero preguntarte». «Dime». «¿Te arrepientes de no haber cedido el año pasado?» ¿Te refieres a si me arrepiento de no haber arriesgado mi apartamento por una boda de $400,000? Sí. Para nada. Tú te arrepientes. Tampoco. Mamá, creo que si hubiéramos hecho esa boda, nos habríamos casado por las razones equivocadas y tal vez no habríamos durado. ¿Por qué piensas eso? Porque habríamos empezado nuestro matrimonio con una deuda enorme y mucha presión de su familia. Habríamos estado más enfocados en mantener apariencias que en construir una relación real. ¿Y ahora cómo se sienten? Nos sentimos libres. Libres de ser nosotros mismos, de tomar nuestras propias decisiones, de construir nuestra vida a nuestro ritmo. Después de colgar, me quedé sentada en mi apartamento sintiendo algo que no había sentido en años. Orgullo de mí misma. Orgullo por haber mantenido mis límites, por haber protegido mi estabilidad, por haber enseñado con el ejemplo que el amor propio no es egoísmo. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo las luces de la tarde. A los 70 años, finalmente había aprendido algo fundamental.
Cuidar de mí misma no era traicionar a mi familia, era demostrarles cómo se debe vivir con dignidad. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara. Me tomé una selfie sentada en mi sillón favorito, en mi apartamento seguro, con mi sonrisa tranquila. La subí a mi Facebook con una frase simple: domingo perfecto en casa. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Emilia escribió: te ves radiante, amiga. Brenda comentó: esa sonrisa dice todo. Adriana agregó: inspiradora como siempre. Pero el comentario que más me gustó fue de Fabiana, mi mamá hermosa, que me enseñó que el amor verdadero incluye respeto propio. Esa noche, antes de acostarme, me quedé parada en la ventana de mi habitación mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en muchos años, no estaba preocupándome por el dinero que tenía que conseguir para alguien más, no estaba planeando sacrificios para complacer demandas ajenas, no estaba midiendo mi valor por lo que podía proveer materialmente. Solo estaba ahí, una mujer de 70 años que había aprendido que su felicidad también importaba, que sus límites merecían respeto, y que después de una vida de cuidar a otros, finalmente había llegado el momento de cuidarse a sí misma. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía